Los secretos de Sir Richard Kenworthy. Saga Smitey Smith 4 por Julia Quinn. Capítulo 9. Cuando pusieron fin a la primera etapa de su viaje, ya eran casi las 8 de la noche. Iris había pasado bastante tiempo sola en el carruaje. Habían hecho una parada breve para que todo el mundo pudiera hacer sus necesidades y, cuando retomaron el viaje, Sir Richard decidió ir montando a caballo junto al carruaje. Iris se convenció de que no se sentía desairada. Richard tenía tendencia a marearse y ella no quería que se encontrara mal el día de su boda. Pero entonces se quedó sola y a medida que fue avanzando el día y la luz del sol se fue apagando, apenas podía ver las páginas de su libro. Cuando salieron de Londres, empezaron a ir más deprisa y los caballos adoptaron un ritmo constante y relajante. Debió de quedarse dormida, porque cuando cerró los ojos estaban en Buckinghamshire, pero en ese momento alguien le sacudía el hombro con delicadeza y la llamaba por su nombre. Iris, Iris. Nunca había tenido un buen despertar. Iris, ya hemos llegado. Parpadeó varias veces hasta que consiguió enfocar la cara de su marido en la tenue luz de la noche. ¿Sí, Richard? Él sonrió con indulgencia. Creo que ya puedes dejar de llamarme Sir. Sí. Bostezó y sacudió la mano que se le había quedado dormida. Se dio cuenta de que le había pasado lo mismo en el pie. Está bien. Él la observaba visiblemente divertido. ¿Siempre te despiertas así de despacio? No. Iris se incorporó. En algún punto del viaje se había desplomado en el asiento. A veces lo hago incluso más despacio. Richard se rió. Me doy por avisado. Nada de programar visitas para Lady Kenworthy antes del mediodía. Lady Kenworthy. Iris se preguntó cuánto tardaría en acostumbrarse. Normalmente a las 11 ya suelo parecer una persona coherente, le contestó. Aunque debo decir que lo mejor de estar casada es que podré desayunar en la cama. Esa es la mejor parte. La joven se sonrojó y se espabiló del todo al comprender el sentido implícito de sus palabras. Lo siento, ha sido desconsiderado. No pasa nada. La interrumpió él y ella suspiró aliviada. Su marido no era la clase de hombre que se sintiera insultado con facilidad, y eso era una ventaja, porque Iris no siempre pensaba antes de hablar. ¿Vamos? Claro. Richard bajó del carruaje y le tendió la mano. Lady Kenworthy. Era la segunda vez que la llamaba por su nuevo nombre en muy poco tiempo. Ella ya sabía que muchos hombres solían hacer eso durante los primeros días de matrimonio en señal de cariño, pero la incomodaba. Ya sabía que él tenía buena intención, pero solo servía para recordarle lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Pese a ello, debía esforzarse por ser lo más positiva que pudiera, y eso empezaba por darle una conversación agradable a su marido. ¿Ya habías pasado la noche aquí antes? Le preguntó cuando aceptó su mano. Sí, yo. Cuidado. Iris no estaba muy segura de cómo sucedió. Quizás su pie todavía no se había despertado del todo, pero resbaló en el escalón del carruaje y dio un grito de sorpresa cuando notó que se le revolvía el estómago y se le aceleraba el corazón. Y entonces, antes de que pudiera siquiera recuperar el equilibrio, Richard la cogió y la sostuvo con firmeza mientras la dejaba en el suelo. Vaya, dijo Iris, contenta de tener los pies en tierra firme. Se llevó una mano al corazón e intentó relajarse. ¿Estás bien? Él no parecía advertir que seguía cogiéndola de la cintura. Bastante bien, susurró. ¿Por qué susurraba? Gracias. Bien, no querría que... Le fallaron las palabras y durante un intenso momento se quedaron mirándose fijándose el uno en el otro. Iris tuvo una sensación extraña y cálida, y cuando él se retiró de repente, se sintió descolocada y decaída. No me gustaría que te hicieras daño. Me refería a eso. Gracias. Iris miró la posada.
El hervidero de actividad que se intuía en el edificio contrastaba con la actitud de ellos dos, que estaban quietos como estatuas. «Me estabas comentando algo», dijo Iris, animándolo a proseguir. «Algo acerca de esta posada». Richard se quedó mirándola perplejo. «Te había preguntado si ya habías pernoctado aquí». «Muchas veces», le contestó, pero todavía parecía distraído. Ella aguardó un momento fingiendo estirarse los guantes, hasta que él carraspeó y dijo: «Hay 3 días de viaje hasta Maycliff. Es imposible cambiar eso. Y siempre me quedo en las mismas 2 posadas cuando viajo hacia el norte». «¿Y cuando viajas hacia el sur?» Él parpadeó con el ceño fruncido, quizá fuera debido a la confusión o tal vez al desdén. Si era sincera, Iris debía admitir que no sabía cuál de las 2 emociones veía reflejada en la cara de su marido. «Era una broma», empezó a decirle, ya que era absurdo pensar que se pudiera hacer una ruta distinta cuando regresaba a Londres, pero decidió guardar silencio y añadió: «No importa». Richard siguió mirándola fijamente durante un penetrante y largo momento, pero luego le tendió el brazo y le dijo: «Ven». «El ganso polvoriento». ¿En serio? ¿De verdad iba a pasar su noche de bodas en una posada llamada el Ganso Polvoriento? Espero que sea de tu agrado. Quiso saber Richard cuando la acompañaba hacia el interior. Claro. Tampoco es que pudiera o quisiera responder otra cosa. Miró a su alrededor. En realidad, era un establecimiento encantador, con ventanas de rombos estilo Tudor y flores frescas en la recepción. «Vaya, Sir Richard», exclamó el posadero apresurándose a saludarlos. «Ha conseguido llegar. Las carreteras han aguantado bastante bien a pesar de la lluvia que ha caído esta mañana», contestó Richard con alegría. «Ha sido un viaje muy agradable. Supongo que tiene que ver más con la compañía que con el estado de las carreteras», comentó el posadero esbozando una sonrisa cómplice. «Les deseo mucha felicidad». Richard inclinó la cabeza en modo de agradecimiento y dijo: «Permita que le presente a mi nueva esposa, Lady Kenworthy. Lady Kenworthy, este es el señor Fogg, el propietario del Ganso Polvoriento y un hombre al que aprecio mucho». «Es un honor conocerla, señora». La saludó el señor Fogg. «Su marido es nuestro cliente preferido». Richard lo miró esbozando media sonrisa. «Por lo menos soy un cliente asiduo». «Tiene una posada muy bonita, aunque no veo polvo por ninguna parte». El señor Fogg sonrió. «Hacemos todo lo posible para evitar que entren los gansos». Iris se rió y agradeció escuchar el sonido de sus carcajadas. Ya casi había olvidado cómo sonaban. «¿Les acompaño a sus aposentos?», preguntó el posadero. «La señora Fogg les ha preparado la cena, su mejor cocido, con queso, patatas y el mejor pudín de Yorkshire. Si lo prefieren, se lo podemos servir en un comedor privado». Iris sonrió agradecida y siguió al señor Fogg escaleras arriba. «Es aquí, señora», dijo, abriendo una puerta al fondo del pasillo. «Esta es nuestra mejor habitación». Iris pensó que era un dormitorio bastante elegante para tratarse de una posada. Tenía una cama de 4 postes y una ventana con vistas al sur. «Solo tenemos 2 habitaciones con aseo privado», prosiguió el señor Fogg, «pero hemos reservado esta para usted». Abrió otra puerta que daba a una habitación sin ventanas. Dentro había un orinal y una bañera de cobre. «Una de nuestras doncellas le preparará el baño si así lo desea». «Se lo haré saber, gracias». No estaba segura de por qué tenía tantas ganas de causarle buena impresión precisamente a un posadero, pero su marido parecía tenerle cariño. Además, no tenía ningún motivo para ser grosera con una persona que se estaba esforzando tanto por agradarla. El señor Fogg le hizo una reverencia. «En ese caso, la dejo, señora. Estoy seguro de que querrá descansar después del viaje. Sir Richard». Iris parpadeó confundida cuando vio que acompañaba a Sir Richard hasta la puerta. «Su dormitorio está al otro lado del vestíbulo», prosiguió el señor Fogg. «Muy bien», contestó Richard. «Basta». Iris se contuvo antes de decir algo embarazoso.
¿Su marido había reservado habitaciones separadas para su noche de bodas? Señora, le preguntó el señor Fogg. El hombre se dio la vuelta cuando percibió su tono interrogativo. No, nada, se apresuró a añadir Iris. No pensaba admitir que estaba sorprendida por la distribución, sorprendida y aliviada, y quizá también un poco herida. Si es tan amable de dejarme la puerta de la habitación abierta, le dijo Richard al señor Fogg. Ya conozco el camino. Me gustaría hablar a solas con mi esposa. El posadero inclinó la cabeza y se marchó. Iris. Ella no se volvió exactamente hacia él, pero lo miró e intentó sonreír. No he querido someterte a la deshonra de pedirte que pases conmigo la noche de bodas en una posada, le dijo con la voz tensa. Ya veo. Richard parecía esperar una respuesta más larga, así que la joven añadió. Es muy considerado de tu parte. Su marido guardó silencio un momento y se dio unos golpecitos torpes en el muslo. Has tenido que hacer todo esto bajo presión. Tonterías, respondió ella con sequedad, obligándose a imprimir un tono frívolo en su voz. Ya hace 2 semanas que te conozco. Podría nombrarte media docena de matrimonios que se forjaron en peores circunstancias. Richard alzó una ceja. Fue un gesto cargado de ironía, e Iris deseó, por enésima vez, no ser tan pálida. Si ella pudiera alzar una ceja, nadie se daría cuenta. Él inclinó la cabeza. Me marcho. Ella se dio la vuelta y fingió buscar algo en su bolso. Por favor. Se hizo otro silencio incómodo. ¿Cenamos juntos? Claro. Tenía que comer, ¿no? ¿Estarás lista dentro de 15 minutos? Richard le hablaba con mucha educación. Iris asintió, pero no le estaba mirando. No estaba segura del motivo. Puede que una parte de ella necesitara que se alejara, que estuviera mucho más lejos, que le diera más espacio del que le daría cuando estuviera detrás de esa puerta. Necesitaba que cruzara el vestíbulo, entrar en su dormitorio y cerrara la puerta. Necesitaba que hubiera todo ese espacio entre ellos. Así podría llorar. Richard cerró la puerta de Iris, cruzó el pasillo con cautela, abrió la puerta de su dormitorio, la cerró con llave y luego soltó una retahíla de palabrotas tan fluida y espectacularmente creativa que fue un milagro que no lo escuchara hasta el último huésped de la posada. ¿Qué narices iba a hacer? Todo había ocurrido según el plan. Todo. Había conocido a Iris, había conseguido que se casara con él y ya iban de camino al norte. La verdad era que todavía no se lo había contado todo. Bueno, no le había dicho absolutamente nada, pero tampoco pensaba hacerlo antes de que llegaran a Maycliff y ella conociera a sus hermanas. Estaba aliviado de haber encontrado una esposa tan inteligente y agradable como Iris. El hecho de que además fuera atractiva era una bonificación fantástica, pero no había pensado que la desearía, no de esa forma. Ya la había besado en Londres y le había gustado bastante, lo bastante como para saber que acostarse con ella no le plantearía ningún problema, pero por mucho que disfrutara de la experiencia, no le costó dejar de besarla cuando tuvo que hacerlo. Se le había acelerado el pulso y había sentido la presencia incipiente del deseo, pero no fue nada que no pudiera controlar. Pero hacía solo un momento, cuando Iris había tropezado al salir del carruaje, él había conseguido cogerla a tiempo. Era un caballero, lo hizo por puro instinto, habría hecho lo mismo por cualquier dama, pero cuando la tocó, cuando la cogió de su pequeña cintura y notó cómo se deslizaba por su cuerpo al dejarla en el suelo, algo ardió en su interior. Richard no sabía qué había cambiado. ¿Sería algo primitivo, alguna emoción enterrada en el fondo de su corazón que se hubiera despertado al saber la suya? Se había sentido como un idiota, de piedra, congelado. Había sido incapaz de despegar las manos de sus caderas. Le palpitaba la sangre en las venas y el corazón le latía tan fuerte que no se podía creer que ella no lo hubiera oído. Y lo único que podía pensar era: la deseo. Y no era el clásico deseo motivado por el hecho de que hiciera varios meses que no yacía con ninguna mujer. Era algo eléctrico, un repentino estallido de deseo tan intenso que lo había dejado sin aliento.
Había sentido la necesidad de cogerla y besarla hasta que jadeara de necesidad. Quiso agarrarla del trasero, estrechárselo y levantarla hasta que ella no hubiera tenido más opción que rodearlo con las piernas, y luego quiso apoyarla contra el árbol y poseerla. Dios santo, deseaba a su mujer, y no podía tenerla, todavía no. Richard volvió a maldecir mientras se quitaba la casaca y se tumbaba en la cama. Maldición, no deseaba esa clase de complicaciones en su vida. Iba a tener que pedirle que cerrara la puerta con llave cuando vivieran en Maycliff. Maldijo por segunda vez. Ni siquiera sabía si había alguna cerradura en la puerta que conectaba el dormitorio del señor de la casa con el de su esposa. Tendría que poner una. No, eso daría de qué hablar. ¿Quién narices ponía una cerradura en una puerta que conectaba dos dormitorios? Por no mencionar los sentimientos de Iris, Richard había visto la sorpresa en sus ojos. Ella no comprendía que no fueran a pasar juntos la noche de bodas. Estaba bastante convencido de que también habría sentido cierto alivio. No era tan ingenuo como para creer que Iris se hubiera enamorado desesperadamente de él en tan poco tiempo, y aunque fuera así, no tenía el aspecto de ser la clase de chica que afrontara sin miedos los misterios del lecho conyugal, pero también se había sentido herida. Ella había intentado ocultarlo, pero Richard se había dado cuenta. ¿Y por qué no iba a estarlo? Lo único que ella sabía era que su esposo no la encontraba lo suficientemente atractiva como para acostarse con ella en su noche de bodas. Soltó una triste carcajada, nada más lejos de la verdad. Solo Dios sabía cuánto tiempo tardaría en calmar su traicionero cuerpo para poder acompañarla a cenar. Oh, sí, eso sería muy caballeroso. Te ofrezco mi brazo, pero por favor, ignora mi furiosa erección. Alguien tenía que inventar un par de pantalones mejores. Se quedó allí tumbado pensando en cosas desapasionadas. Imaginó cualquier cosa con la que entretenerse que alejara su mente del delicado ardor de la cadera de su mujer, o del suave color sonrosado de sus labios. Ese color sería normal en cualquier otra chica, pero sobre la pálida piel de Iris. Maldijo. Otra vez. Ese no era el camino. Malos pensamientos, pensamientos desagradables. Veamos. Recordaba aquella vez que se había intoxicado comiendo en Eton. Fue por culpa de un pescado en mal estado. ¿Era salmón? No, lucio. Pasó varios días devolviendo. Oh, y también recordaba el estanque de Maycliff. Estaría muy frío en aquella época del año. Muy frío, tanto como para ponerle los testículos morados. Pájaros, conjugaciones en latín, su tía abuela Gladys, que descanse en paz, arañas, leche cortada, la peste bubónica en su fría y entumecida. Eso funcionó. Le echó un vistazo a su reloj de bolsillo. Habían pasado 10 minutos, quizá 11. Todavía le quedaba tiempo suficiente para levantar su patética persona de la cama y ponerse presentable. Richard rugió y volvió a ponerse la casaca. Probablemente debería cambiarse la ropa para cenar, pero estaba convencido de que no tenía por qué prestar mucha atención a todas esas normas estando de viaje. Además, ya le había dicho a su ayuda de cámara que no necesitaría sus servicios hasta que se retirara para dormir. Esperaba que Iris no pensara que debía ponerse un vestido más formal. No había pensado en avisarla. Llamó a su puerta con puntualidad meridiana. Iris abrió de inmediato. «No te has cambiado», espetó, como un idiota. Ella abrió los ojos como si temiera haber cometido un error. «¿Debía hacerlo?» «No, no. Quería decirte que no te molestaras, pero me olvidé». «Ah». Iris sonrió. Era una sonrisa tensa. «Bueno, pues no lo he hecho, lo de cambiarme». «Ya veo». Richard tomó nota mental de felicitarse por su gran ingenio. Iris se quedó allí plantada. Él también. «He cogido un chal». «Buena idea». «He pensado que podría hacer frío». «Podría ser». «Sí, es lo que he pensado». Richard se quedó allí plantado. Ella también. «Deberíamos ir a comer», dijo él de repente ofreciéndole el brazo. Era peligroso tocarla, incluso en aquellas inocentes circunstancias, pero iba a tener que acostumbrarse.
No se podía negar a acompañarla durante los próximos meses. Tenía que averiguar cuántos meses serían. Necesitaba saber cuántos serían exactamente. El señor Fogg no exageraba cuando ha mencionado el asado de su mujer, comentó, intentando hablar de cosas triviales. Es una gran cocinera. Debería haberlo imaginado, pero le pareció que Iris se alegraba de que él entablara una conversación ordinaria. Me alegro. Tengo mucha hambre. ¿No has comido nada en el carruaje? Ella negó con la cabeza. Tenía intención de hacerlo, pero me quedé dormida. Lamento no haber podido ir contigo para entretenerte. Se mordió la lengua. Sabía muy bien cómo le habría gustado entretenerla, incluso aunque ella desconociera todavía tales actividades. No pasa nada. No se te dan bien los carruajes. Era cierto, pero tampoco había viajado nunca con ella. Supongo que mañana también querrás montar junto al carruaje, quiso saber ella. Creo que será lo mejor. Por muchos motivos. Iris asintió. Tendré que conseguir otro libro para leer. Me temo que me acabaré el que estoy leyendo mucho más rápido de lo que esperaba. Llegaron a la puerta del comedor privado y Richard se adelantó para abrirla. ¿Qué lees? Otro libro de la señorita Austen, Mansfield Park. Richard le retiró la silla. No lo conozco. No creo que mi hermana lo haya leído. No es tan romántico como los demás. Ah, eso lo explica. Entonces a Fleur no le gustaría. ¿Tan romántica es tu hermana? Richard hizo ademán de abrir la boca, pero se detuvo. ¿Cómo podía describir a Fleur? En ese momento no era exactamente la persona a la que más apreciaba. Me parece que sí. Iris parecía divertirse. ¿Tú crees? Richard sonrió con vergüenza. No es la clase de tema del que habla con su hermano. Me refiero a todo esto del romance. Ya me imagino. Se encogió de hombros y pinchó una patata con el tenedor. Yo tampoco lo hablaría con el mío. ¿Tienes un hermano? Iris lo miró sorprendida. Claro. Vaya, ya debería saberlo. ¿Qué clase de hombre ignoraba que su esposa tuviera un hermano? John es el pequeño. Eso todavía lo sorprendió más. ¿Tienes un hermano llamado John? Iris se rió. Ya sé que es sorprendente. Debería haberse llamado Florian o Basil. La verdad es que no es justo. ¿Y William? ¿Por Sweet William? Eso habría sido todavía más cruel, tener un nombre de flor y sin embargo ser tan normal. Vamos, Iris no es Mary o Jane, pero no es un nombre tampoco corriente. No lo digo por eso, es porque somos 5. Cualquier cosa normal y corriente pierde la gracia cuando se encuentra el por mayor. Iris clavó su divertida mirada en la comida. ¿Qué? Tenía que saber por qué tenía esa encantadora expresión en la cara. Ella negó con la cabeza apretando los labios. Era evidente que se estaba esforzando por no reírse. Explícamelo, insisto. La joven se inclinó hacia adelante como si fuera a revelarle un gran secreto. Si yo no hubiera sido una chica, se habría llamado Hydrangea. Cielo santo. Lo sé, mi hermano es un chico con mucha suerte. Richard se rió, y entonces se dio cuenta de que ya llevaban varios minutos conversando con comodidad. Era muy agradable. La verdad era que daba gusto estar acompañado de su nueva esposa. Quizá todo aquello acabara saliendo bien. Solo tenía que superar los primeros obstáculos. ¿Y por qué no ha venido tu hermano a la boda? Iris no se molestó en levantar la mirada cuando le contestó. Sigue en Eton. Mis padres no creyeron conveniente que dejara la escuela para asistir a una celebración tan pequeña. Pero vinieron todos tus primos. No había nadie de tu familia. Había motivos para explicarlo, pero no estaba preparado para entrar en detalles. Y, en cualquier caso, tampoco asistieron todos mis primos. Cielos, ¿cuántos son? Iris apretó los labios, intentaba no reírse. Tengo 34 primos hermanos. Richard la miró de hito en hito. Era una cifra increíble. Y 5 hermanos.
Eso es extraordinario. La joven se encogió de hombros. Lo cierto era que si pensaba que su familia era todo su mundo, dejaba de ser tan extraordinario. Mi padre tiene 7 hermanos. Aún así, pinchó un trozo de la famosa carne asada de la señora Fogg. Yo no tengo ningún primo. ¿De verdad? Iris parecía sorprendida. La hermana mayor de mi madre enviudó cuando era muy joven. No tenía hijos y tampoco ninguna intención de volver a casarse. ¿Y tu padre? Tenía 2 hermanas, pero las 2 murieron sin descendencia. Lo siento. Richard dejó el tenedor suspendido en el aire a medio camino de la boca. ¿Por qué? Bueno, porque... Se detuvo y echó la barbilla hacia atrás mientras pensaba la respuesta. No lo sé, no me imagino una vida tan solitaria. Por algún motivo, sus palabras parecieron divertir a Richard. Tengo 2 hermanas. Ya lo sé, pero... Volvió a guardar silencio. ¿Pero qué? Él sonrió para demostrarle que no estaba ofendido. Es que... ustedes son muy pocos. Te aseguro que cuando era pequeño no lo parecía. Ya me imagino. Richard se sirvió 2 raciones más del pudín de la señora Fogg. Supongo que tu casa sería un hervidero de actividad. Parecía un loquero. Richard se rió. No bromeo. Espero que en mis 2 hermanas encuentres buenas sustitutas para las tuyas. Iris sonrió y la dio la cabeza con coquetería. Con un nombre como Fleur se podría decir que estábamos predestinados, ¿no? Ah, sí, las chicas con nombre de Flor. ¿Así es como nos llaman ahora? ¿Ahora? Iris puso los ojos en blanco. El ramillete Smiley Smith, las chicas del jardín, las flores del invernadero. ¿Las flores del invernadero? A mi madre no le hacía ninguna gracia que nos pusieran motes. Ya me imagino que no. No siempre nos llamaban Flores. Tengo entendido que algunos caballeros disfrutan haciendo juegos de palabras. ¿Caballeros? Repitió Richard con poca convicción. Se le ocurrían muchos juegos de palabras relacionados con la palabra flor, y ninguno de ellos era elogioso. Iris pinchó una pequeña patata con el tenedor. Utilizó el término con demasiada despreocupación. La observó un momento. A primera vista, su nueva esposa parecía poca cosa, casi insustancial. No era alta, solo le llegaba por el hombro, y era bastante delgada, aunque como había descubierto hacía poco, no estaba desprovista de curvas. Y además, claro, estaba el extraordinario color de su piel, pero sus ojos, que a primera vista le habían parecido pálidos e insípidos, se iluminaban y brillaban rebosantes de inteligencia cuando ella conversaba, y cuando se movía, enseguida quedaba claro que su esbelta figura no era débil y enfermiza, sino fuerte y decidida. Iris Smiley Smith no se pavoneaba como les habían enseñado a hacer a muchos de sus iguales. Cuando ella caminaba, lo hacía con sentido y decisión, y Richard se recordó que ya no se llamaba Smiley Smith, ahora era Iris Kenworthy, y se estaba dando cuenta de que apenas había empezado a conocerla.